algunos años. He estado a cargo del SAMU casi 2 años y medio, el año pasado. He visto en la región mucho sobre el prehospitalario. Reconozco el gran esfuerzo que ha hecho Bert Fertig, no de ahora, sino de hace más de 20 años. Con todo respeto, un loco enamorado del Perú, que llegó hace muchos años y que ha hecho N proyectos, y creo que el que más avanzado aquí es el que tiene actualmente con Instagram. Justo ahorita cambiamos unas palabras, porque siempre que está acá en Perú conversamos en algún momento, y me comentaba la experiencia que han tenido ahorita excelente en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el prehospitalario en el país? Para tener una idea de cuál es la demanda o cuál es el mercado potencial, porque hay que hablar de mercado y hay que hablar de costos. Si no hablamos de costos y financiamiento, no hay un servicio público que sea sostenible en el tiempo. Entonces, la atención prehospitalaria debería ser un servicio público esencial. Y es más, el sistema de emergencia debería tener una política nacional de emergencia. Debería, porque no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más o menos, para tener una idea, Lima y Callao tienen algo de 11 millones de personas. El 10% ahora son venezolanos. No tengo nada contra los venezolanos, pero es una realidad. Entonces, estamos yendo casi hacia los 11, hemos pasado los 11 millones. Y lo que tenemos son las emergencias, que son situaciones de riesgo de vida, y las urgencias. La estimación más o menos es que de cada 100 personas en un año, una tiene un evento de emergencia. O sea, si hablamos de 11 millones de personas en Lima y Callao, estamos hablando que el 1% de 11 millones son casi 110.000 emergencias que deberían ser atendidas. Y por cada emergencia hay al menos 5 urgencias, o sea, son 550.000 situaciones de urgencia en las que no hay riesgo de vida, pero que tienen potencial. Entonces, el universo que se debería atender, digamos, son 660.000 atenciones prehospitalarias. Entonces, alguna vez me preguntaban y me decían, ¿cómo justifico que faltan ambulancias en Lima? Y le digo, bien sencillo, párate en la emergencia de cualquier hospital y cuenta cuántas personas vienen en mal estado y en qué vienen. Entonces, lo que la gente, cómo se traslada a un hospital o una clínica, la mayoría llega en su vehículo particular, o llega en un taxi, o llega en un mototaxi. O sea, esa es la realidad. ¿Cuántos llegan realmente en una ambulancia y tienen una atención prehospitalaria de calidad o desde el momento del accidente? Estamos hablando que es menos del 10%. O sea, lo que quiere decir es que realmente lo que se atiende son 50 o 60.000 atenciones de esas 600.000 que habría en la ciudad. Entonces, ¿cuántas ambulancias necesitamos en Lima? Necesitamos por lo menos unas 120 ambulancias. Una ciudad muy parecida a nosotros es Bogotá, por el perfil de la gente, por las atenciones, etc. El CRU de Bogotá, que sería su SAMU, tiene 164 vehículos, en los que incluyen motos y también autos. Y ellos con una flota de 164 vehículos solamente tienen capacidad para atender el 70% de la demanda. ¿Quién atiende el otro 30%? Entonces, hay un libro colombiano que se llama La Guerra del Centavo. Entonces, el SOAT en Colombia, pues siempre es bueno mirar a los costados para que nos dé una idea de lo que está pasando. El SOAT en Colombia ahorita tiene un problema de financiamiento, porque menos del 50%, igual que aquí, menos del 50% de los que deberían pagar el SOAT no lo pagan. Entonces el 50% de los vehículos camina sin SOAT, y eso se ve todos los días. Y es más, ayer he visto en televisión, creo que llegó un paciente, creo, en una provincia, y no lo querían atender porque no tenía el SOAT, o hay SOAT falsificado. Bueno, es un tema de las aseguradoras y de la policía que hace el control. Pero en Colombia sí, si alguien llega sin SOAT, el fondo lo cubre. Acá, si no tienes el SOAT, en teoría el fondo te cubre, pero eso no pasa en la práctica. Entonces, lo que se ha generado en Bogotá y en varias ciudades es que en los puntos negros, las zonas de mayor incidencia de siniestralidad de accidentes de tránsito, hay 3 o 4 ambulancias y se ocurre el totazo, el choque, y llegan las ambulancias a pelearse por el paciente porque, lógicamente, lo que les paga el SOAT por esa atención es más o menos el equivalente a $100.
Entonces, lógicamente, tener 5 o 6 accidentes en un día justifica el costo de la ambulancia. Y esa pelea callejera entre los que atienden los pacientes la han llamado la guerra del centavo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Han hecho una central única en Bogotá. Esta central lo que tiene es registradas y acreditadas a todas las ambulancias del sistema, públicas y privadas, y cuando tienen una atención y no tienen flota disponible propia o no cuentan ellos por el tiempo de respuesta, va a ser más de 15 minutos, lo que hacen es activan a una ambulancia privada. Entonces al final el CRU de Bogotá en lo que se ha convertido es en un centro de distribución de atenciones. Lógicamente primero ellos atienden con su capacidad y cuando son desbordados ellos lo que hacen es a los privados, digamos, que están que cumplen con toda la reglamentación de brindar el servicio, les dan las atenciones. Se genera un código QR y el software de despacho va hasta la facturación. Entonces se identifica a la persona por su cédula de identidad, su DNI, y ese número lo lleva a que esa persona tiene una aseguradora, una IAFA, una financiadora de la atención de salud, y finalmente se identifica qué entidad es la que dio la prestación de salud y se hace el cierre del círculo. Entonces cada 15 días, 20 días facturan y todos felices, ¿no? Doy la atención, paso mi factura y me pagan. Entonces, ese es el escenario, digamos, más próximo al que podríamos llegar. ¿Qué es lo que tenemos realmente en el sistema? Tenemos el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que es un sistema voluntario que tiene en Lima alrededor de 40 ambulancias y lógicamente esas ambulancias no están categorizadas, o sea, no tienen un registro ante la Dirección de Salud que, digamos, permita o autorice de que hagan atención médica. Pero como son bomberos, pues somos bomberos chicos buenos, entonces que lo hagan, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en la emergencia y recibe los pacientes, ¿qué es lo que uno encuentra? Llega un paciente con un infarto cerebral, por ejemplo, que llega con una elevación de la presión arterial compensatoria porque tiene una zona de infarto, y el médico paramédico que lo trae ya le dio medicación para bajarle la presión, y lo que está haciendo es aumentando la zona de infarto. Entonces eso es entrenamiento, o sea, falta de entrenamiento o falta de conocimiento. Llega un paciente con una fractura de cadera y dice no, o sea, no lo trae con vía, no viene con una vía endovenosa, en trauma debe tener 2 vías, no viene ni siquiera con una, a veces no le aplican nada para el dolor, o lo que usan solamente es el tramal subcutáneo. El tramal subcutáneo es más fácil. Entonces, lo que está pasando es que se ha convertido en un taxi de recoge y lleva, o sea, sube la camilla y lleva, sube la camilla y lleva. Y eso está muy lejos de lo que es, o lo que quisiéramos que sea, la atención prehospitalaria. Entonces, lo que vamos viendo en el tiempo es que nos vamos alejando de lo que debería ser, y lo que genera es mucha frustración, porque tenemos un sistema fragmentado, un financiamiento incompleto y damos un servicio de mala calidad. Entonces, cuando uno mira al costado, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en Londres, ¿no? O sea, primer mundo? Lo que se está haciendo son traslados aeromédicos o traslados de pacientes con sistema de circulación extracorpórea. O sea, tengo un paciente que hace un infarto masivo, no sale de la reanimación, lo conecto a un sistema de circulación extracorpórea y lo traslado a un centro para que le haga un trasplante, ¿no? O sea, dicen, ¿no? ¿O qué se está haciendo? Se está haciendo, por ejemplo, hay mucho trauma por pacientes que van en bicicleta. Entonces van cerca del camión, el camión no los ve porque tiene puntos ciegos y le genera un trauma abdominal pélvico. Y lo que han hecho son paramédicos, ¿no? Que han sido entrenados por un cirujano vascular y en 8 minutos tienen un acceso femoral a la arteria femoral y colocan un balón intraórtico. Y dependiendo del nivel de trauma, establecen zona 1, zona 2, zona 3, meten el balón a la arteria aorta ahí en el lugar del accidente, ocluyen la aorta, llaman al hospital y ese paciente entra a un quirófano de trauma por un cirujano vascular, reconstruyen esa pelvis y la persona vive. Claro, la mortalidad es del 50%, pero esas cosas se están haciendo. México, que es Latinoamérica, México ya hace más de un año que está haciendo traslados en helicóptero de pacientes con circulación extracorpórea.
nos costó muchísimo en el SAMU poder implementar el traslado de pacientes neonatales. Hay dos realidades. Una realidad es la que tenemos en Lima, que es la atención de la casa, el trabajo, la calle, hasta que llega al hospital, ¿no? Es la atención prehospitalaria pura, digamos. Pero en las regiones la tragedia es mayor, porque el problema ahí es el sistema de referencia. Tengo un neonato de bajo peso, tengo una gestante, tengo un infarto, tengo un ACV, y no tengo el elemento o las condiciones para hacer un traslado de calidad y que esa persona ascienda en la cadena de atención. Acá tenemos un hospital a 10 minutos, 15, con tráfico 20. Pero hay zonas en el país en las que eso no sucede. O sea, la máxima resolución está en la capital de la región. Se hizo un trabajo articulado con la Fuerza Aérea y el Seguro Integral de Salud y el tiempo que estuve hicimos 760 traslados de pacientes en avión, de los cuales eran alrededor del 30% menores de un año, y se llegó a trasladar 22 pacientes de muy bajo peso al nacer, de menos de 1 kilo, en incubadora y ventilación mecánica. Entonces, de los 760 pacientes, ninguno falleció en vuelo. O sea, eso fue el registro que hicimos. Hice un programa que, digamos, es con financiamiento del CIS. Y menciono el tema del CIS porque en algún momento lo que podría hacer para darle continuidad a este proyecto, que se lo comenté a Alex, es que tiene que tener pues, un respaldo financiero. O sea, cada persona tiene un DNI, supuestamente desde el gobierno anterior todos tienen derecho a la salud y tienen un seguro y tienen una financiera, y entonces en una situación de emergencia debería ser coberturado por salud, el CIS o los seguros privados. Entonces, volviendo al tema y aterrizando para redondear, ¿qué cosa necesitamos? En el tema de capacitación, como bien decía el doctor Vizcarra, el tema es, no hay un programa, sino lo que tenemos son paramédicos que hacen cursos, ¿no? HTLS, el lo otro, van a congresos y se van autodenominando paramédicos. Pero necesitamos tener estándares mínimos de servicio, tanto de perfil de personal como de lo que es lo mínimo de la ambulancia. La ambulancia se ha quedado normativamente en el año 2006, o sea, vamos ya para casi 20 años y la norma no cambia. Y seguimos teniendo equipos obsoletos. Entonces uno quiere comprar más de lo que está en la norma. No, ¿por qué? Si la norma dice eso. Entonces yo quiero comprar C, no, pero la norma dice A, entonces tiene que ser A. Y hay ahí un tema con la norma, porque en la norma se habla del componente mecánico de la ambulancia. El componente mecánico, si es automática, si es con tal caja, eso debería normarlo el MTC, no el MINSA. Entonces ahí hay un entrampamiento y por eso no se quiere tocar la norma 051. No es posible que después de 20 años no se pueda incluir en la norma en un equipo tan sencillo y tan útil como es la camilla al vacío, ¿no? O sea, debería estar en la norma. O sea, es muy práctica, muy útil. Ya hay distribuidores aquí, pero no se puede comprar porque no está en la norma, ¿no? Hay que sincerar el servicio. Hay un proyecto que está bastante avanzado, financiado por el Banco Mundial, que es el de la Central 911, que supuestamente era para el 2023, yo creo que será para el 2025, pero cuando se dé esa central vamos a tener un gran problema. La gente va a llamar, van a promocionar el 911, la gente va a llamar al 911 y lo que no va a haber son ni patrulleros ni ambulancias para responder a la cantidad de llamadas que se van a tener en la central. Entonces, no solamente es trabajar la plataforma de comunicaciones, de recepción de llamadas, sino hay que trabajar el componente de respuesta que va a ir de la mano con este crecimiento. Ahorita, como no hay un registro, entonces no se sabe el tamaño del hueco. Pero una vez que haya una central dimensionada a la que la gente llame, ¿qué es lo que va a pasar cuando llamen al 911 esperando una atención y le digan no hay quien vaya a atender tu emergencia? O sea, ese va a ser el gran problema y nadie está hablando de ello. Muy bien. Un segundo. Entonces, ¿qué temas tenemos pendientes? Tenemos lo que les dije, la actualización de la norma 051, que es el coquito, digamos, en lo que respecta al marco legal. La norma habla sola, o sea, la norma está muy medicalizada y lo que tenemos que hacer es incluir
el tecnólogo, el técnico, digamos, del médico es el tecnólogo de urgencias, es el programa de Cayetano, que creo que hasta ahora sigue cerrado, y debería, ese perfil de profesional debería ser pues el que esté en el clasificador de cargos públicos en el Estado y que permita que el Estado pueda contratar tecnólogos. O sea, no está en el clasificador. Y los paramédicos, menos. Los paramédicos como tal no existen en el clasificador de cargos del Estado. No es posible contratar a alguien como paramédico, sea de 1 año, de 2 o de 3, o así tenga la certificación que tenga de donde tenga. Entonces lo que hay que hacer es incluir en el clasificador de cargos tanto al tecnólogo de urgencias como al paramédico, o al paramédico de 1 año, de 3, de 2. Como les dije, la atención hospitalaria ya está en el PEAS. ¿Qué es el PEAS? El PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. ¿Qué es esto? Cuando uno vende un seguro, oferta un seguro de atención en el país, tiene que ese seguro al menos cubrir lo que está incluido en el PEAS. En la versión anterior del PEAS no estaba incluida la atención prehospitalaria. Ahora en esta versión ya se reconoce. O sea, por ejemplo, el caso de un infarto que está incluido en el PEAS. Entonces en el PEAS dice cuántos electros, qué troponía, o sea, todo lo que los exámenes que se tienen que hacer, que después la aseguradora va a cubrir esa atención. Entonces en la parte prehospitalaria, el paciente se infarta y llega por generación espontánea de la emergencia. O sea, el traslado no está cubierto. Ahora sí ya está incluido. Pero eso también ha sido toda una batalla. Tenemos que ir, para que esto sea, tenemos que velar por el tema de financiamiento. ¿Por qué los sueldos son tan bajos en el prehospitalario? Tampoco lo hablo. Son bajos porque la mayoría de empresas de ambulancia trabajan con los seguros, y los seguros son los que ponen la tarifa. Entonces, si uno cumpliese todas las normas laborales y todos los beneficios y todo lo que dice la ley, digamos, la hora de ambulancia debería costar, pues, al que da el servicio, digamos, 150, 180 soles. Entonces, si la aseguradora por servicio, que dure en promedio 1 hora y media o 2, le paga 150, yo digo, ¿cómo hacen, no? O sea, yo gasto en teoría 300 y cobro 150. Entonces, ahí viene el tema del financiamiento. Mucha gente pone su ambulancia como iniciativa, como emprendimiento, y al final se termina comiendo el capital de la ambulancia. Por eso que cada 4 o 5 años aparecen nuevas marcas de servicios de ambulancia y desaparecen las anteriores, ¿no? O algunos trabajan en la empresa X y al final no les terminan pagando lo que les tenían que pagar. Bueno, entonces el tema está en que la tarifa no es competitiva. ¿Por qué? Porque las ponen las compañías de seguros. Entonces, lo que tiene que haber es una tarifa única. O sea, tiene que haber un balance entre los costos reales y lo que cuesta el servicio. Y finalmente, tenemos que estandarizar el tema de la capacitación. Tiene que normalizarse qué es un paramédico y en todo caso qué categorías de paramédico, tecnólogo, o sea, eso tiene que estar escrito. Si no, seguimos trabajando en el lado de la informalidad y eso no está bien. Y finalmente, lo que debería haber entre todos los operadores, digamos, y el personal que hace, debería pues haber una asociación nacional de atención prehospitalaria, ¿no? Justamente para poder tocar estos temas y poder, de una manera institucional, poder presentar estas propuestas, ¿no? Para que sean escuchadas. Bueno, esto es en resumen mi catarsis y espero, si tiene alguna pregunta, poder contestarla, ¿no? Muchas gracias. Que lo trabajamos en Sara en algún momento como piloto y fue bien interesante. Lleva todo lo que lleva una ambulancia 3, puede llevar un ventilador mecánico, bombas de infusión, etcétera, etcétera, pero no tiene camilla. Entonces la pregunta es, estadística, de 100 atenciones que se hacen en un domicilio, ¿cuántos terminan en traslado? ¿El 100%, el 80%, el 60%, el 40%, el 20%? A ver, vamos a hacerla fácil. Aproximadamente el 40% de una atención de emergencia es la que requiere traslado porque no se puede resolver. Entonces la lógica es simple. Si yo tengo una flota en la que todas las ambulancias o los vehículos tienen capacidad de transporte, pero no todas mis atenciones terminan en
transporte, ¿por qué no usar vehículos que tengan capacidad de resolver, pero que no trasladen? Entonces ahí es donde entra el BIR, primera parte. Segunda parte, el BIR, como lleva equipamiento de una ambulancia 3, si yo tengo una ambulancia 2 que está teniendo un paciente que al final requiere ser intubado y que va a requerir un ventilador mecánico con el traslado, o va a requerir bombas de infusión, no tengo que esperar yo que llegue una ambulancia 3, sino lo que hago es movilizo el BIR, que lleva el equipamiento, y con el equipamiento del BIR convierto una ambulancia 2 en 3 en el momento. Entonces, lo que hay que ver es que la oferta de servicios tiene que ser como un Lego, en la que yo tengo piezas y de acuerdo al caso voy movilizando, y lo que hago es al final optimizo recursos y optimizo costos y hace más viable el sistema. ¿En qué quedó? Quedó en un proyecto de norma que al final hasta ahora no se ha aprobado. O sea, el proyecto tiene la versión 50 y ese documento debe estar dando vueltas seguramente en algún lugar del ministerio y debe tener pues ya unos 3 años más o menos, ¿no?